Muy buenas noches, muchas gracias a todos por haber venido. Realmente es un gusto ver tanta gente inquieta con estos temas. Desde BIOS estamos desde hace tiempo tratando de instalar el debate de esta problemática y vamos a tener a 3 personas que verdaderamente son especialistas en esto. Van a compartirnos sus conocimientos el doctor Andrés Carrasco, que dirige el Laboratorio de Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es docente e investigador principal del CONICET. El doctor Darío Gianfelici, que es especialista en geriatría y es magíster en salud mental. Aparte, se dedica a lo que es medicina rural y sabe mucho de lo que hoy también vamos a exponer aquí. Y finalmente el doctor Osvaldo Cotela, que es de la casa, es el anfitrión. Agradecemos muchísimo al INE este espacio que realmente nos ha cedido con tanta buena voluntad, desde la parte técnica hasta la parte edilicia. Él es médico jefe a cargo del Departamento de Vigilancia y Clínica Epidemiológica y es jefe del programa de enfermedades transmitidas por alimentos de esta institución, del Instituto Nacional de Epidemiología. Empezamos con el doctor Andrés Carrasco y nuevamente un agradecimiento muy grande a todos por haber estado aquí y a los 3 que se han ofrecido hoy a compartir sus conocimientos. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de consumir algunos minutos mostrando algunos de los resultados y en todo caso tratando de ser lo suficientemente general como para que todos podamos de alguna manera llegar a la comprensión dónde está parado el estudio iniciado hace aproximadamente 2 años en mi laboratorio. Pero más importante que eso, que a mí, por lo menos más importante para mí, que mostrar mis resultados, es reflexionar juntos sobre algunos problemas que tienen que ver con el escenario en que se armó este debate y que tienen que ver con cómo las instituciones quedaron involucradas y que tienen que ver con la forma en que la ciencia y la tecnología está funcionando hoy, que creo que es quizá lo más importante, porque no es un problema científico del que estamos hablando, es un problema de otra envergadura y eso es lo que me gustaría de alguna manera llevar a discutir. Así que si ustedes me permiten voy a hacer una rápida revisión para que sepan, sobre todo contestando a algunos ministros que dicen que estas cosas no existen. Hay ministros y secretarios de Estado que dicen que no existen. Entonces, para que ustedes sepan que yo existo, que soy de carne y hueso y que los resultados existen, les voy a mostrar los resultados. Pero, si me haces el favor, Darío. Nosotros trabajamos con un modelo embriológico, o embrionario, si ustedes quieren, desde hace muchos años, que es un vertebrado que está dentro del grupo de los anfibios. Voy a empezar diciendo, la próxima, que todos los vertebrados tienen modelos de desarrollo embrionario equivalentes. Y esto es importante porque yo con esta presentación lo que estoy contestando, no solamente estoy mostrando algunos resultados y algunas conclusiones que tenemos, sino que estoy contestando algunas de las barbaridades que han aparecido publicadas por ahí. Todos los vertebrados comparten desde ya se sabe, desde 1828, comparten los mismos programas y los mismos mecanismos, digamos, embriológicos, en términos morfológicos. Desde los años 80 sabemos que estos mecanismos en realidad están basados en programas genéticos, en programas de genes que se activan muy cuidadosamente en las primeras etapas del desarrollo y que todos los vertebrados comparten. O sea que hay una conservación evolutiva muy grande. Acá tienen al humano, tienen a los marsupiales, tienen al pollo, tienen al salamandra, que es un anfibio, o tienen los peces. Todos ellos comparten los mismos programas. Esto queda claro y en todo caso es una discusión de un embriólogo que para nosotros no es extraño. De hecho, modelos salvo los humanos, ¿no? En todos estos modelos animales, nosotros trabajamos en distintos modelos animales, tratando inclusive de entender cómo funciona el desarrollo embrionario para poder entender cuando se altera el desarrollo embrionario, qué es lo que le pasa al animal resultante. De lo cual deducimos o extrapolamos inclusive alteraciones de desarrollo embrionario que suceden en la clínica humana.
Esto no es ninguna novedad, no es un invento de Andrés Carrasco, esto se viene haciendo hace muchos años. La próxima, por favor. La próxima. Uno de los primeros resultados, un clic más, uno de los primeros resultados nos mostró rápidamente, esto es un embrioncito muy temprano, lo que se ven acá en colores son neuronas, esto es toda la placa neural, lo que va a ser el tubo neural, y vimos que el glifosato, aplicado en una concentración de 5.000 veces, una dilución en 1 en 5.000, hacía desaparecer la expresión de este marcador en particular, de esas células, hacía desaparecer. Es decir, era como uno debería decir que disminuye el número de neuronas en este estadio del desarrollo embrionario. Esto nos llamó mucho la atención y seguimos adelante, la próxima. Empezamos, ¿qué hicimos? Hicimos algo muy sencillo, algo que hacemos todos los días en el laboratorio. Usamos una serie de marcadores, genes, acá estos son nombres de distintos genes. Este se llama OTX2, este es Sony Hedgehog, SLAC, PAC6, SOX9. Cada uno de estos genes marca distintas estructuras durante el desarrollo embrionario temprano. O sea que nosotros podemos seguir qué es lo que le está pasando al embrión visualizando con la expresión de estos genes, a ver cómo la estructura que ellos marcan, que cada uno de ellos marca, es si es normal o anormal. La próxima, Darío, por favor. Y nos encontramos con que, por ejemplo, no voy a entrar en detalles genéticos acá, pero comparen este animal, que es un animal normal, con un animal tratado, 1 en 5.000, fíjense la cabeza y el largo del animal, y la alteración de la línea media, que es esto que se ve acá, más todas las estructuras de la cabeza. Visto con otros marcadores, fíjese esta cabeza normal respecto de estas cabezas. Esto nosotros en embriología lo caracterizamos con un nombre, se llama microcefalia y microoftalmia, con tendencia a la no separación de los hemisferios, que terminan siendo algo que se llama ciclopía u holoprosencefalia. Y la holoprosencefalia es un síndrome visto en la clínica teratogénica, o en la clínica de la teratología. La próxima, por favor. Vimos también más tardíamente, este es un animal normal, donde se ven los cartílagos teñidos, y vimos cómo los cartílagos de todo el cráneo están alterados, y la cabeza inclusive está disminuida respecto de esto. Esto es correlativo con lo que les mostré antes. Este es un animal un poco más avanzado, se ve claramente que hay una afección de la estructura craneal, esto caracterizado como microcefalia. La próxima, por favor. Pero no conforme con eso, estábamos trabajando con sumergiendo los embriones, cultivando los embriones, creciendo los embriones, con diluciones 1 en 5.000. Es decir, tomábamos la botella de la estantería, la diluíamos 1 en 5.000, que es muy bajo, es micromolar para los que saben. Por lo tanto, son dosis subletales. Y acá viene el gran problema, cuando se discute el SENASA, discuten los sabios del control, hablan de la dosis letal 50. La dosis letal 50 lo único que nos dice cuál es la dosis en la que se mueren la mitad de los animales de una población. Nadie habla de dosis crónicas o de dosis subletales. Y el glifosato, que es el motivo de esta presentación, está siendo usado en 20 millones de hectáreas, 200 millones de litros durante 10 años, por año durante 10 años, en cantidades subletales y crónicas. La próxima. ¿No? ¿Qué hicimos? Como nos iban a decir que el glifosato es una solución, que tiene glifosato y tiene otras porquerías que también son nocivas, nosotros tenemos la capacidad tecnológica de introducir, proyectame lo anterior, de introducir en un embrión de 2 células, en una de las células, o en 2 células con una microaguja, cantidades controladas, medidas de la sustancia glifosato puro, es decir, droga pura pesada en solución, 200 picogramos. La próxima. Vimos otra vez, no hay mucho para decir, que otra vez lo que se veía era el mismo efecto. Por lo tanto, el efecto visto con la dilución del herbicida no era por cualquier otro componente del herbicida, sino en la acción en la microcefalia, en la microoftalmia y la alteración del largo del embrión. Fíjense cómo estas cosas cambian. No solamente es producida por el glifosato. Esto es
digamos, no es una certeza absoluta, pero es una evidencia sumamente fuerte de que si la alteración morfológica es la misma y los marcadores nos están indicando la misma teratogenia, la misma efecto teratógeno, quiere decir que es el glifosato, no cualquier otra cosa que traiga el herbicida. La próxima, por favor. Vimos otra vez lo mismo. Esto es un hermoso experimento donde se le inyectó al embrión en una célula, y esta célula da origen a esta mitad del embrión. Fíjense, esta es la mitad control del embrión que no fue inyectado, y esta es la mitad del embrión inyectado. Fíjense que los cartílagos craneales y la posición del ojo, la desaparición de algunos cartílagos. Estos embriones, si uno los dejara seguir, perderían la mandíbula, tendrían problemas de maxila y tendrían problemas en los arcos branquiales, con lo cual tendrían graves problemas de toda la estructura craneal. La próxima, por favor. Más aún, en experimentos más hechos, dale un clic más, quiero que vean esta particular. Este embrión está inyectada las dos células, de los dos lados están inyectados, tiene un solo ojo adelante. Este embrión que fue inyectado de este lado, perdió el ojo. Esto es una ciclopía. Este es el embrión visto de costado, fíjense. Fíjense que con otros mecanismos distintos al glifosato uno puede conseguir también ciclopías y estudiar un síndrome llamado de holoprosencefalia, que es un síndrome de lesión de línea media embrionaria. La próxima, por favor. Entonces, algunos de estos genes están involucrados con la cresta neural. Esto está visto en experimentos hechos con lesiones genéticas. La próxima. Este es un chico, disculpen la imagen, pero este es un chico con el que tiene una alteración del gen OTX y tienen, fíjense, le falta toda la estructura facial y tiene un solo ojo en el medio. Esto se llama complejo de agnatia y holoprosencefalia. Yo no puedo decir que mis embriones, por favor, sacala, anda a la otra. No, que vayas a la próxima. Porque hay gente que me parece que no le gusta. Sí, a ver un clic más. El gen OTX está asociado al desarrollo de la cresta neural, que tiene mucho que ver con la formación craneal, no puedo dar una clase de embriología, y con la formación de la línea media, afectando a otro gen que se llama SONIC o otro gen que se llama HFN3 beta. Todos estos genes están afectados cuando yo inyecto o pongo los embriones, todos ellos y otros más que no están mostrados acá. Y la alteración de la expresión de estos genes es la causa de la teratogénesis. La próxima, por favor. Este es solo un ejemplo, digamos, de exencefalia, que bien puede ser un defecto de cresta neural. Estas cosas las ve con frecuencia DiMaggio en misiones. Y yo no puedo dejar de pensar, digamos, de que si bien nuestros embriones no nos dicen no son espectaculares así como estas cosas, pero falla el cierre del tubo neural anterior. La próxima, por favor. Porque hay gente que está diciendo que no quiere ver eso. Fallas en la expresión de estos genes, tanto OTX como SONIC, son los causantes de estas malformaciones. Y no puedo dejar de correlacionar, como médico que uno es, no puede uno dejar de correlacionar que hay fuertes indicaciones, y van a ver que es así, de que esto tiene que ver con la teratogénesis, posible teratogénesis en humanos. Este es el otro gen que trabaja, bueno, pasalo porque si no se va a hacer muy largo, es muy técnico. Ven, produce, otra vez este gen produce holoprosencefalia, un ojo en el medio, esto es una oveja. Esta es una holoprosencefalia en chico. Ahora, lo más importante, lo más nuevo, lo que no está. ¿Cuál es el posible efecto o mecanismo de acción? Sí, dale un clic más. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Resulta que nos encontramos con esto, en realidad recorriendo la bibliografía, de que el glifosato era capaz, o es un inhibidor de un grupo de enzimas que son citocromos oxidasas y que intervienen en los mecanismos de desintoxicación celular. Es conocido
está descrito, ha sido publicado. Ahora, resulta que una de esas enzimas, de ese grupo que interviene en los mecanismos de desintoxicación celular y que funciona normalmente, al ser inhibido por el glifosato, reduce la degradación de algunos productos. Resulta que uno de los productos en que está involucrado estas enzimas, que son afectadas, que son bloqueadas por el glifosato, la próxima. Al reducir este grupo de enzimas, fíjense lo que pasa. La inhibición de estas enzimas afectan al cerebro anterior, producen anencefalia, ciclopía, microftalmia, agnatia, sinotia. O sea que el síndrome producido por el bloqueo de esas enzimas es muy parecido a lo que estábamos relatando con los experimentos. La próxima. Nosotros creemos que lo que está afectando al inhibir la enzima es un aumento de una sustancia muy importante en la etapa temprana de los embriones que se llama ácido retinoico. Y que si sube mucho, produce teratogénesis, y si baja mucho, produce teratogénesis. O sea que tiene que haber cantidades medidas, sintetizadas, y cantidades reguladas por las enzimas de degradación. Si se afecta el equilibrio, digamos, de síntesis y degradación de este ácido retinoico, que no es otra cosa que las cremas que usan en cosmética para regeneración de piel, y que alguna vez fue el Accutane o el Aqualane, ¿no? Como era, que producían al tercer mes, cuando se la pasaban en la pancita para evitar las estrías, se producían malformaciones cefálicas, de tronco y de miembros y algunas otras cosas más. ¿Por qué? Porque el ácido retinoico en exceso inhibe a OTX, inhibe a Sonic, inhibe otros genes, y es un teratógeno, en exceso. Si el glifosato está alterando la cantidad de ácido retinoico que hay dentro de un embrión, entonces tenemos una situación de potencial teratogénesis. Y este experimento, mejor dicho, el próximo, lo demuestra claramente. Acá tenemos un embrión control, con la cabeza normal. Acá tenemos un embrión tratado con glifosato, donde la cabeza se reduce. Y acá tenemos dos embrioncitos con dos concentraciones diferentes, inhibiendo la cantidad de retinoico. Es un inhibidor del retinoico. Si nosotros ponemos ahora un embrión mezclamos, digamos, esta cantidad de glifosato con esta cantidad de inhibidor retinoico, mire que tenemos. Esto se llama rescate. El glifosato está aumentando el retinoico y compensa la disminución de retinoico producida por este fármaco. Este embrión es muy parecido a este. Esto es un truco embriológico que usamos todo el tiempo. Cuando tenemos algo que va para un lado, tratamos de balancearlo con su contrapartida. Entonces, si el glifosato, si un inhibidor del retinoico, es decir, que baja las concentraciones de retinoico, yo las puedo compensar con glifosato, quiere decir que el glifosato, indirectamente, quiere decir que el glifosato está aumentando el retinoico porque inhibe la enzima que degrada normalmente el retinoico durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, que en estos bichos son los primeros días, pero en humanos son lo que sucede a partir de la tercera semana más o menos, cuando está empezando a desarrollar sus ejes embrionarios. El retinoico en exceso produce malformaciones de miembros, el retinoico en exceso produce situs inverso, el retinoico en exceso produce alteraciones en el cierre del tubo neural, hay un síndrome de retinoico descrito en humanos, que tienen mucho que ver con cómo este balanceador o este regulador regula los genes que son importantes en tiempo y espacio durante el desarrollo embrionario. La próxima. Entonces, si el glifosato inhibe esta enzima, aumenta el retinoico. La próxima. Si esto sucede, aumenta el retinoico y está alterando la expresión de otros genes. Y la alteración de este conjunto de genes, no de uno de ellos, sino otros más, termina afectando células importantes como la cresta neural, que justifican lo que nosotros vemos en los fenotipos de los embriones que mostramos. La próxima, por favor. Esto lo hicimos en pollo. En pollo pasa lo mismo. Fíjense esta estructura cefálica
comparada con esta estructura cefálica de pollo o con esta, la próxima. Así que tenemos el síndrome por aumento retinoico, tiene todas estas digamos, síntomas y signos, digamos, clasificados ahí, que son correlativos con las observaciones que nosotros tenemos en esos anfibios. La próxima. Yo lo voy a dejar acá en todo caso, porque hay una serie de datos epidemiológicos que me hacen pensar a mí que lo que se observa en la clínica, en muchos casos, tiene que ver con esto que les mostré. No hay estudios epidemiológicos que me permitan a mí hacer correlaciones clínicas certeras. Lo que sí es que si yo digo que si se prueba que el glifosato como droga aumenta una sustancia por defectos en su metabolismo, como el ácido retinoico, yo no tengo más nada que decir, porque eso es absolutamente conocido en la clínica, en la teratología. Los libros en los capítulos de teratología, de teratogénesis, hay dos ejemplos siempre, el ácido retinoico y la talidomida. Es un clásico, se me acabaron las palabras. El que lo quiera creer, que lo crea, y el que no lo quiera creer, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de algunos interlocutores que no están acá. Es un problema de fe ya, ¿no? Si creen o no creen. A mí me parece que lo interesante es por qué se da esta discusión, que debió haber sido enfrentada de otra manera, no solamente por la gente que tiene que ver con la ciencia, sino que tiene que ver con los organismos que están regulando esto. A mí me parece que hay que hacer algunas precisiones respecto de esto. Acá hace mucho calor. Instituciones como el CONICET, instituciones como el Ministerio de Salud, instituciones como el Ministerio de Ciencia y Técnica no fueron correctamente, no asumieron este problema en forma correcta. Y yo no creo que sean empecinamientos, obcecaciones, caprichos. Creo que la forma en que se dio el debate es primero anticientífica y segundo irracional. ¿Por qué digo esto? Porque si el debate hubiera sido correctamente formulado, cuando yo di a conocer estos resultados, ahora certificados, digamos, por el mecanismo de acción que uno está proponiendo, que digamos en embriología cuando uno propone un mecanismo de acción, en todo caso es lo que hay que discutir, si el mecanismo de acción es el que explica los resultados o no los explica. Algunos me dijeron a mí en su momento que yo tenía que dar a conocer estos resultados inmediatamente, y yo dije que no, que los resultados habían sido generados a partir no de un capricho de Andrés Carrasco en su laboratorio, no habían sido generados, sino habían sido generados como respuesta a algo que faltaba, a algo que no estaba bien dicho, a algo que no estaba bien comentado, que mucha gente en el país estaba de alguna manera en voces de distintos lugares del país estaba denunciando y que no estaba de alguna manera puesto en la mesa de un debate a nivel nacional. Vuelvo a repetir, 200 millones de litros y 20 millones de hectáreas no son poca cosa. Los que discutieron estos en su momento deberían haber entendido que no hay experimento científico que pueda simular 20 millones de hectáreas, 200 millones de litros por año y 10 años de uso de un herbicida. Además de haber aceptado que la ciencia creó ese herbicida, y que los herbicidas han sido creados desde principios del siglo XX, fines del siglo XIX, como parte de un proceso tecnológico de mejoramiento o supuesto mejoramiento de la producción agraria, y que no en pocas veces fueron usados como arma de guerra, tanto en la primera, la segunda no sé, pero sí en Vietnam. Que las empresas generan paquetes tecnológicos
no porque son caprichosos, sino porque en realidad el paquete tecnológico viene a llenar una necesidad de un modo de producción. Y este país ha sido puesto en el lugar donde el modo de producción que por supuesto Europa nunca aceptaría, es un modo de producción donde lo intensivo y lo extensivo regula, digamos. La ciencia no funciona así, aparece el descubrimiento y después aparece la idea de qué hacer con esto. No, en realidad son las formas de los modos de producción que las sociedades van generando a través de los procesos de generación del capitalismo, desde siglo XV en adelante o siglo XIV en adelante, lo que van generando de alguna manera tendencias dentro de la ciencia. Lo que pasa que en su momento esa ciencia tenía que ser, era una ciencia que iba a generar un progreso que iba a ser para el bienestar de la sociedad, progreso que iba a generar más riqueza y más felicidad. Y desde la Segunda Guerra Mundial esto se cayó en pedazos. Ya lo había dicho Freud en su momento, lo había dicho Spengler en su momento, lo habían dicho muchos otros, de que este progreso asociado a este proceso tecnológico de desarrollo era un progreso que de alguna manera iba a poner en cuestionamiento el equilibrio de la naturaleza y el hombre. Entonces esa ciencia que se vendió desde Europa, que nos impusieron a nosotros, ese capitalismo que hicieron con el oro robado en Latinoamérica, esos estados nacionales que se formaron alrededor de la depredación, esos impusieron una lógica de progreso. Y la impusieron como hecho civilizatorio. Entonces todo ese progreso era el único progreso posible y había que caminarlo. Me parece que lo que está en discusión es eso hoy. Y junto con eso, esa discusión es porque la ciencia ha tomado un camino que ya no es ese camino benéfico, ese camino virtuoso, esa utopía baconiana de que si dominamos la naturaleza entonces vamos a producir más felicidad. Esa utopía baconiana se rompe en 1000 pedazos cuando ese progreso inventa la bomba atómica. Y la bomba atómica no fue un descubrimiento hecho así por azar. La bomba atómica fue una decisión política en función de un objetivo determinado de poder, de situación histórica, lo que sea, que calculó la masa crítica del uranio para poder fabricar ese instrumento de destrucción. Cuando Monsanto inventa el paquete tecnológico, no lo inventa para ver qué va a hacer con él, lo inventa para un modo de producción. Y a mí me parece que es la ciencia la que está en crisis. Es el sentido de la ciencia que está en crisis. Es esa ciencia, esa tecnología que ya no sirve para convivir con la naturaleza, sino para apropiarse de la naturaleza. Y me parece que detrás de toda esta discusión, si el glifosato aumenta o no aumenta el retinoico, me importa 3 pepinos, porque esto no es un problema científico. Es un problema de un paquete tecnológico diseñado para sostener una forma de progreso, entre comillas, que no nos sirve a nosotros seguramente, sino que le está sirviendo a otros. Entonces, da lo mismo tener montañas o volarla en 1000 pedazos para llevarse el oro y la plata, el modileno y el cadmio y el tungsteno. O sembrar 60, 20, 30, 40, 50 millones de hectáreas y producir un monocultivo que va a llevar a un desastre ambiental de envergadura. Lo que está en cuestionamiento es esa ciencia. La ciencia ya no está más para convivir con la naturaleza. La ciencia está para apropiarse de la naturaleza. Y como dice algún filósofo francés, es desarmar esa naturaleza para armar otra naturaleza. Una naturaleza artificial, diría yo, una cosa hecha por el hombre. Ahora imagínense qué notable, nosotros usamos la ciencia para romper la naturaleza y después vamos a armar otra naturaleza con esa ciencia. Generamos la enfermedad y después inventamos la cura. ¿Qué más quiere el gran negocio internacional?
generar el problema y después dar más tecnología. Ya no es una tecnología de conocimiento, es una tecnología que produce mercancías. Y es ella misma mercancía. Esa ciencia, la ciencia del siglo XVII, XVIII y XIX, donde se armaron las grandes disciplinas, no existe más. No existe más porque hoy las formas de penetración caminan no por los caminos que nosotros supimos tener en algún momento. Hoy tenemos las formas de penetración, tenemos que ir a buscarlas a los lugares donde se generan los conocimientos. Entonces uno, si mira la CONEA, se pasma si mira el INTA, se sorprende cómo puede ser. Si mira las universidades, si mira el CONICET tuvo un premio Monsanto y casi tiene un premio Barrick-Gold, sacaron de carambola lo le hicieron el premio Barrick-Gold. Entonces, es una ciencia que se va apropiando no solo de la naturaleza, sino de la producción de conocimiento. Es una ciencia que en realidad se apropia de la naturaleza y está controlada ya no por la política, el Estado o los científicos, sino está controlada por los grandes intereses. Y yo podría extenderme mucho más y poner muchos más ejemplos, pero lo que pido que se reflexione acá, que este no es un problema científico, es un problema político, es un problema de rol de una sociedad en un concierto mundial y de un instrumento que es el conocimiento, que es un instrumento de dominación en tanto y en cuanto la ciencia, el científico, las instituciones científicas y los estados han perdido su control. Y hoy el control ya no está ni en los estados nacionales, ni en las comunidades científicas, ni en las universidades. Están en los lugares donde se deciden las formas de organizar la economía y cuánto sujeto hay en esto, cuánto hombre, porque la ciencia que a mí me enseñaron había una centralidad que era el sujeto, era el hombre. Hoy el hombre ya no está en el centro de la ciencia, como no está en el centro de muchas cosas, ni está en el centro de la historia tampoco. Y en eso tienen razón algunos. Ya no hay un hombre central que construye la historia o construye la ciencia, sino alguien dice cómo hay que construirla, pero no está dirigida hacia el hombre, está dirigida hacia la mercancía, hacia la ganancia y hacia organizar un mundo que es un mundo mecanizado, desnaturalizado, deshumanizado. Cuando se pierde la centralidad del sujeto, tanto en la historia como en sus quehaceres, ese mundo pierde humanidad. Esa es la ciencia que tenemos hoy, porque ya no la controlamos ni los científicos, ni las instituciones, ni los estados, aunque digan que la controlan. En realidad los estados hoy están para darle 5 millones de pesos al señor Grobo Patel en el año 2007 para que su fundación Bioceres participe de una joint venture con Biocidos y el futuro, que hoy es el Ministerio, en la construcción y organización en Rosario de un centro de semillas transgénicas, financiado por el Estado, pero donde los que marcan la línea son las empresas privadas o aquellos que están buscando una nueva mercancía para fabricar una nueva mercancía. Y así verán como Harvard viene a imponernos modelos de medicina, como el Max Planck nos viene a poner modelos de biotecnología. Esas instituciones no son instituciones benéficas. Y yo creo que esto, y con esto termino, y discúlpame la extensión, creo que este es un problema de soberanía. Yo aprendí, ya estoy viejo, y lamentablemente cuando era joven pensaba que los países eran soberanos. Mientras uno no pueda reordenar este pensamiento, nosotros perdimos nuestra soberanía, que es el grado de libertad de nuestras conciencias y de tener el pensamiento crítico para saber cuándo es un problema científico, cómo se maneja un problema científico y para qué se maneja. Y si uno no recupera el para qué, el por qué y el hacia dónde, ese quehacer humano no sirve. Gracias.